Entonces vamos a hablar un poco del entorno, porque a todo el mundo le preocupa y siempre pues, recibimos preguntas. Y entonces, bueno, pues, ¿qué se puede esperar del crecimiento mundial este año? ¿No? Bueno, pues se puede esperar un 1% en Europa y en Estados Unidos. Estamos que si recesión sí, que si recesión no, que si +1, que si -1, que si +0. Bueno, ahí estamos, ¿no? Es difícil de predecir, y menos a tan corto plazo, pero la realidad es que no va a haber crecimiento extraordinario en Europa y en Estados Unidos en los próximos años, vamos, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, ¿no? Vamos a tener crecimientos muy pequeñitos, si los hay. Afortunadamente tenemos grandes economías que cada vez son más importantes, creciendo al 5%, fundamentalmente las economías asiáticas y fundamentalmente los grandes países del sudeste asiático, bueno, incluyendo China, evidentemente, pero también la India, también pues, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, etcétera, ¿no? Estamos hablando de 3.000 millones de personas, ¿no? Una cantidad de gente tremenda, intentando ser cada día, digamos, tener una vida mejor y mejorar y aprender lo que hemos hecho en Occidente y aplicarlo allí, ¿no? Ese conjunto de cosas nos da un crecimiento global del 2,8%. El crecimiento medio global en los últimos 40 años, desde que China se ha liberalizado, ya lo hemos repetido otras veces, ha sido el 3,5%. Pues este año vamos a ver el 2,8%. Y lo normal es que en los próximos 10 años tengamos un 2,7, 3,3, 3 de crecimiento anual. Fundamentalmente con el sostén de los países en desarrollo y con crecimientos tanto en Europa como en Estados Unidos, pues pequeñitos, moderados. Pero nosotros como inversores tenemos que no estar con la miopía de que leemos el periódico y solo vemos crisis y más crisis a nuestro alrededor. Entonces, que realmente pues hay países europeos en crisis, en Estados Unidos tienen un problema de deuda gigantesco, o sea, que decir, bueno, claro, está bien que nos lleguen esas informaciones porque hay que conocerlas, pero hay que también estar atento a lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Porque al final lo que nos importa es un 2,8% de crecimiento global, ¿no? Un 1% más de demanda de todo, un 2% más de demanda de todo, un 3% más de demanda, depende de qué productos, ¿no? Que es lo que al final nos permite a nosotros invertir con criterio en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué estos países crecen y nosotros no? Bueno, pues, quiero decir, la principal razón es que obviamente no han aplicado todavía la tecnología que hemos aplicado nosotros en el desarrollo y la están aplicando. Entonces, poco a poco eso les ayudará. Pero hay también algo muy importante, que es que lo que se ha hecho en Europa y en Estados Unidos en los últimos 15 años ha sido una barbaridad, ¿no? O sea, la deuda americana la vemos cómo ha evolucionado y especialmente desde el año 2007-2008 hasta ahora. La masa monetaria en Europa, pues idem de idem, o sea, bueno, unos crecimientos exorbitados. Lo mismo la deuda pública también para Europa y lo mismo para la masa monetaria en Estados Unidos, tanto la deuda pública como la masa monetaria, que es lo que genera inflación al final. Es la inflación, la masa monetaria, realmente emitir billetes. Ha sido tremendo el desarrollo que ha tenido en los últimos 10-15 años, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando ocurre eso, pues, claro, la salida de esa situación es muy complicada, que es lo que se está viendo en Europa, ¿no? Que hay que elegir entre inflación o deuda pública, porque claro, la inflación me viene muy bien porque me hace rebajar la deuda pública. El caso español es muy claro. Gracias a la inflación del 8% del año pasado, pues la deuda respecto al PIB ha bajado del 120% al 113%. No porque haya habido un apretón del cinturón por parte de todos y gastemos menos, no, ni mucho menos. Se está gastando mucho más. Pero lo que ocurre es que la inflación lo esconde. Es decir, ha habido una subida de impuestos encubiertas para todos, fundamentalmente. Entonces, al final la salida de eso es complicada, ¿no? Porque por un lado está la inflación y por otro lado la deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué no está habiendo problemas de inflación y problemas de subidas bruscas de tipos en los países emergentes, especialmente en Asia? Pues porque, como vemos aquí, ellos no habían bajado los tipos de interés. Vemos las líneas verdes, que son Europa y Estados Unidos, con tipos prácticamente planos en los últimos 10 años, bueno, prácticamente 15 años, ¿no? O sea, sí, desde el 2008. Y, en cambio, los tipos de interés en China y en India, que en India puede ser razonable porque es un país, bueno, con cierta inflación y, en fin, que lógicamente podría uno pensar que los tipos sean altos por naturaleza, ¿no? Pero en China
que no es así. Con una inflación bajísima han tenido tipos de intereses pues, claramente más altos que los europeos y americanos durante todos estos años. ¿Qué ocurre ahora? Pues que no tienen inflación, porque ni han incrementado la masa monetaria en los últimos tiempos como lo hemos hecho nosotros, ni tampoco han incrementado la deuda de manera exorbitante porque no podían hacer lo que hemos hecho aquí, que es digamos, dar a cada ciudadano 1.000 euros, como se ha hecho en Estados Unidos durante varios meses, o pagar ciertas cosas aquí que no son, que con el tiempo se ve que no son sostenibles, porque luego hay que pagarlas, vía inflación o vía otro tipo, ¿no? Entonces, no tienen esa necesidad de resolver esos problemas y entonces no están teniendo el impacto negativo en sus economías este año que estamos viendo aquí en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y sin saber todavía cuáles son las consecuencias de eso, porque cuando pasamos de subir del 0% los tipos al 4, 5, 6, no sabemos los problemas que va a haber ni dónde, porque no sabemos quién está, como dice Warren Buffett, desnudo cuando baja la marea. No sabemos a quién le ha pillado con el pie cambiado. O sea que veremos cómo se sanea esta situación en Europa y Estados Unidos. Afortunadamente, estas economías parece que sí que pueden actuar, las no europeas y americanas parece que pueden actuar como ancla y soporte relativo en el crecimiento económico, ¿no?